La oposición venezolana se ha fragmentado, hay posibilidad de una alianza en torno a una candidatura única para el 28 de julio. ¿Cuáles son los escenarios para la oposición venezolana? El análisis se nos los presentará el día de hoy el consultor político Luis Peche, coordinador de Sala 58. Luis, buenos días, un gusto en saludarte, bienvenido. Hola, hola, buenos días. Buen día para ti y para tu audiencia. Sí, veíamos el discurso del día de ayer de María Corina Machado afirmando que el cronograma electoral de los comicios pues establece la sustitución de candidatos hasta 10 días antes del proceso. Pidió confianza a sus seguidores. ¿Qué piensas sobre lo que fue este contacto con la gente el día de ayer? Bueno, creo que en primer lugar lo que María Corina Machado quiere hacer es ganar tiempo, ¿no? Estamos entrando en el mes de abril, que es un mes clave para toda esta dinámica política de lo que viene de cara a la elección presidencial, básicamente porque se cumple este fin del plazo dado por los Estados Unidos para que Maduro y su gobierno den garantías electorales de cara a esta elección, ¿no? Si recordamos a principios de año, cuando estaba todo este tema de María Corina yendo al TCJ para apelar su inhabilitación política y fue rechazada, la respuesta de Estados Unidos era que Maduro tenía hasta este mes para dar respuesta con relación a este tema y dar las garantías necesarias para el proceso de elecciones presidenciales. Hasta ahora no ha habido cambios, pero creo que lo que María Corina Machado justamente hace es ganar un poco más de tiempo con relación a develar cuál va a ser su estrategia final con relación a la elección presidencial. Ella ha sido bastante enfática en el hecho de decir que no la sacan de la ruta electoral y bueno, obviamente eso tiene que ver con el hecho de que está ampliamente respaldada por los sondeos de votación y por lo impopular que es Maduro. Sin embargo, las elecciones en Venezuela no son solamente sobre popularidad, votos y demás, ¿no? Se trata de, bueno, condiciones electorales, de quién es finalmente el candidato. Como ya vimos, ha habido un veto básicamente a todos los nombres planteados por la alternativa democrática para ser candidatos que, bueno, han derivado en que Manuel Rosales se haya postulado unilateralmente en la tarjeta de un nuevo tiempo y que en la mesa de la unidad haya lo que conocemos como una tapa, que es el señor Edmundo González. Y básicamente en este momento no se sabe a ciencia cierta quién va a ser finalmente el candidato de la oposición, ¿no? María Corina reiteró ayer que finalmente será ella o será Corina Lloris la candidata. Sin embargo, el chavismo no ha mostrado ninguna flexibilidad al respecto. Y bueno, lo que se hace mientras tanto pues es ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Para, bueno, negociar con la comunidad internacional, establecer canales de comunicación para ver si hay algún tipo de flexibilización sobre quién puede ser el nombre y también para la negociación interna en el seno de la oposición, que es igual de importante que la negociación con el gobierno y con la comunidad internacional, ¿no? Luis, ahora que tocas ese tema, me gustaría conocer tu opinión sobre lo que han sido las críticas de algunos sectores dentro de la oposición venezolana con respecto a cómo fue este proceso de postulación y la final candidatura de Manuel Rosales. ¿Esta crítica le hace el juego al gobierno para exponer una exposición débil, fragmentada? ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ha ocurrido? Yo creo que hay dos dimensiones, ¿no? Hay una dimensión en la que el chavismo evidentemente y desde el primer momento busca esa fractura en el seno de la oposición, ¿no? Eso es de calle, siempre lo ha buscado porque sabe que con la división de su adversario es mucho más fácil allanar el camino a su reelección y su mantenimiento en el poder, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, pues el accionar de ese fragmento de la oposición, pues obviamente también da pie a que esta fractura se lleve a cabo, ¿no? El hecho de que la candidatura de Rosales haya sido inscrita a última hora, casi a medianoche, sin contar, digamos, con un consenso en la oposición y demás, pues obviamente genera toda esta desconfianza entre actores que es, bueno, ¿por qué a ti te dejaron inscribirte y a mí no? ¿Por qué tú lograste habilitar el sistema del CNE para inscribir tu nombre y por qué no lo hiciste inscribiendo otro nombre, ¿no? Esas preguntas siguen sin ser contestadas y pues obviamente generan toda esta guerra intestina en la oposición que hemos venido viendo en los últimos días, esta guerra de culpas de quién tiene la razón y quién no, quién es el que tiene la estrategia correcta y quién no, por qué yo me debo plegar a ti si yo gané las primarias, en el caso de María Corina Machado y sus seguidores. Entonces, bueno, digamos que es como una tormenta perfecta para el chavismo que ojalá pueda ser reparada por el liderazgo opositor, pero varias de esas críticas tienen mucho fundamento sobre la base de que la gran decisora política de este año es María Corina Machado y tomar una decisión de espaldas a ella, que fue quien ganó las primarias, quien tiene el liderazgo y la movilización en este momento, pues obviamente genera consecuencias en términos de popularidad y de gente que la va a criticar, ¿no? Sí, María Corina decía ayer que seguían con la ruta electoral y justamente señalaba cómo quienes eran aliados del gobierno han tenido que levantar su voz para
generar la preocupación de lo que está pasando desde el punto de vista político previo a las elecciones. ¿Cuál sería el respaldo que le ha dado la comunidad internacional, no solamente a María Corina Machado, sino a un proceso democrático en Venezuela? Yo creo que de hecho es una de las grandes noticias de la semana pasada, ¿no? Creo que el chavismo daba muy por sentado que sencillamente la comunidad internacional y dentro del país iba a dar por sentado que, bueno, las elecciones son injustas y ya está, y ante eso hay que acomodarse. Pero no, la verdad es que creo que el hecho de que haya sido tan grotesco, no sé si es la palabra, pero que haya sido tan burdo la forma en la que fue inhabilitada de facto Corina Lloris, que hay que recordar, una académica de 80 años, que no tiene experiencia en cargos públicos, que no tiene ningún motivo para ser inhabilitada políticamente, el hecho de que haya sido de esta forma inhabilitada y apartada del juego electoral cuando era una estrategia totalmente legal y limpia por parte de María Corina Machado y de la plataforma unitaria, pues hizo y generó este rechazo, ¿no? Y la respuesta ha sido bastante consecuente y creo que, bueno, al menos a mí me sorprendió en los términos en los que vino por parte del presidente Lula y del presidente Petro, ¿no? Creo que justamente ese rechazo no era esperado por parte del gobierno venezolano y bueno, esto hizo que la respuesta fuese completamente, digamos, visceral, ¿no? Llamando desde títeres del imperio hasta desinformados, hasta vergüenza, etcétera, a los gobiernos de Petro y de Lula, que son básicamente sus principales aliados regionales, ¿no? Así que bueno, eso también nos hace entender que el chavismo también ha sentido dolor por estas medidas, también ha recibido el impacto de tomar estas decisiones y hay que ver si eso genera algún tipo de compás de negociación, si estos países que decidieron dar un paso al frente y denunciar la situación sobre lo que se vive en Venezuela terminan siendo útiles en la medida de poder generar conversaciones con el gobierno venezolano para ver si hay algún tipo de flexibilización de esta medida en torno a lo electoral, en cuanto a condiciones de quién va a ser finalmente el candidato o por lo menos en los términos de cómo se va a dar la elección del 28 de julio. Sí, estuve escuchando durante el fin de semana mucha especulación o noticias en relación a qué pudo haber ocurrido para que no le permitieran la inscripción a Corina Lloris. Quisiera que compartieras con la audiencia qué ha trascendido con respecto a bajo qué términos se dio todo este proceso. En el momento de la Bueno, firma, todo eso, hay tanta duda. sí, no, a ver, lo que se sabe, hay más dudas que certezas, honestamente. Sí. Tanto UNT como la tarjeta MUD tienen que dar respuestas sobre cuál es el contexto bajo el cual se terminan inscribiendo las candidaturas, ¿no? Pudimos ver el video de esa noche, a la medianoche, que se vencía el plazo de la inscripción de candidaturas, como Omar Barbosa, quien es el secretario ejecutivo de la plataforma unitaria, denunciaba que no habían tenido nunca acceso al sistema y bueno, la mañana siguiente se conoció que José Luis Cartaya, quien es el responsable de inscribir en la mesa de la unidad, había logrado inscribir la figura de Edmundo González como candidato, por lo menos de esta figura tapa, digamos, reserva de nombre para la mesa de la unidad. ¿Bajo qué términos y de qué forma se llevó a cabo esto? Es un plazo más que le dio el gobierno a la MUD para poder inscribir a un candidato y negociar. De la misma forma, la pregunta trasciende con relación a UNT. ¿Por qué hasta 10, 5 minutos antes del cierre de postulaciones no podían acceder al sistema para inscribir a alguien y sí pudieron inscribir a Manuel Rosales a último minuto? ¿Por qué si pudieron inscribir a Manuel Rosales no inscribieron a Corina Lloris, que era la figura unitaria y de consenso? Ese tipo de cosas yo creo que trascienden lo técnico, no hay que, no, bueno, obviamente no hay que ser demasiado analista para decirlo, que esto es un tema político y no técnico. El chavismo mostró el nivel de discrecionalidad con la que maneja el sistema electoral y bueno, lamentablemente bajo este contexto, pues es como la oposición ahora debe rearmarse y repensar qué va a hacer en las semanas posteriores, ¿no? Sí, justamente esa noticia vista desde lo que significa la comunidad internacional y los medios fuera de Venezuela, señalaban cómo Nicolás Maduro pudo permitir que se inscribieran esos candidatos que no cuentan con representación popular. Quisiera que habláramos acerca de la narrativa interna que manejan los venezolanos en este momento y sobre todo la posición del CNE, ¿cuál ha sido hasta ahora? Bueno, no, el chavismo defiende y hasta ahora la versión que ha intentado hacer pública, pero que la verdad es que no ha colado, es decir, que en Venezuela, bueno, casi todos los partidos políticos están representados,
que un 95-96% de las fuerzas políticas en el país están representadas, que esta es la elección con la mayor número de candidaturas en la historia política de Venezuela y que eso por ende significa que es un proceso democrático, ¿no? Bueno, la verdad es que obviamente creo que es bastante notable que la ciudadanía no se suele tragar esa narrativa porque sabe y conoce que las figuras que están allí postuladas no son parte de quienes han llevado la lucha por el retorno de la democracia al país. Y bueno, en ese contexto al final se van dando las cosas, ¿no? Resulta difícil creer que alguno de estos 11, 12 otros candidatos, además de Maduro, puedan aglutinar de forma espontánea el voto de los ciudadanos venezolanos, ¿no? Ahí va a ser decisiva la voz de la plataforma unitaria y de la propia María Corina Machado, ¿no? De aquí a julio hay plazo, no descarto que alguna de esas opciones, pese a lo poco potables que puedan resultar para la ciudadanía por sus procederes en el pasado, por la forma en la que se han manejado políticamente, por la complacencia con la cual el CNE logró aceptar sus candidaturas sin mayor problema, pues va a ser obviamente una negociación difícil, pero de aquí a julio no podemos descartar que alguno de estos candidatos reciba el apoyo de resto de la oposición representada en la plataforma unitaria y con María Corina Machado, ¿no? Sin embargo, obviamente son figuras abrumadoramente desacreditadas por la opinión pública y bueno, tienen mucho trabajo por delante si quieren, si quieren ser vistos como opositores. Justamente la líder de la oposición y de la plataforma unitaria instaba a una expansión de la Gran Alianza Nacional, instalando comandos de apoyo no solamente en Venezuela, sino también en el extranjero. Hablemos un poco de cómo los líderes de la oposición a nivel internacional y sobre todo la sociedad civil, que han realizado marchas, huelgas de hambre en algunas zonas, como en el caso de España, pueden tener una influencia para presionar y mostrar al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, es que es lamentable, ¿no? A ver, desde justo el día después del cierre de las postulaciones y en medio de todo este desánimo colectivo, también resaltó la noticia de que fueron abiertas algunas embajadas y consulados alrededor del mundo para que los venezolanos pudiesen inscribirse, ¿no? El timing no es casualidad tampoco. Eh, Creo, y es parte de las cosas que se han venido denunciando. Por ejemplo, leía en el caso de Ecuador y de Colombia, que son dos de los países más receptores de diáspora venezolana, que los requisitos puestos por el consulado para la inscripción en el registro electoral son muy estrictos. Los permisos permanentes de residencia en ambos países no fueron aceptados como documento de identidad para permitir a las personas participar en la elección, y esto le está cercenando el derecho a participar a más de la mitad de las personas que van o intentan ejercer su derecho al voto estando fuera de Venezuela. Esto es grave, esto es una violación de los derechos políticos de los venezolanos en esos países y eso ha generado esa reacción que tú misma has comentado, ¿no? Venezolanos que se declaran en huelga de hambre frente al consulado para exigir su derecho al voto, venezolanos que agrupados en organizaciones de la sociedad civil se agrupan y denuncian lo que está sucediendo, ¿no? Sabíamos que el chavismo iba a generar la mayor cantidad de trabas posibles para que la diáspora participara, entendiendo el abrumador rechazo que también sienten en ese público al cual obligaron o hicieron migrar de su país natal y que evidentemente no deben tener simpatía hacia el chavismo, ¿no? Así que, bueno, obviamente las condiciones son muy cuesta arriba también para que estas personas puedan inscribirse, no pareciera que vayan a haber flexibilidades al respecto, pero también hay que aplaudir esa labor de esa diáspora que sigue pendiente de lo que sucede en su país natal, pese a que lo más fácil, la decisión más fácil podría ser desvincularse de lo que sucede, desconectarse de esta realidad, todavía permanecen pendientes de lo que sucede y bueno, siguen en defensa de sus derechos políticos, eso hay que aplaudirlo y apoyarlo, ¿no? Sí, Luis, me gustaría conocer tu opinión. Algunos países están advirtiendo el efecto que pudiese tener el resultado de unas elecciones presidenciales en Venezuela en tema migratorio y lo señalan en grandes titulares con mucha preocupación. Quisiera que nos paseáramos por esos escenarios. ¿Cuál pudiese ser los efectos en los países de la región? Bueno, a ver, es algo muy posible. Yo creo que el efecto, uno de los principales efectos que se pudieron ver luego de todo este episodio de la inscripción de candidaturas y que María Corina Machado, su representante Corina Lloris, no pudiese inscribirse, fue leer a un montón de personas diciendo, bueno, esto no tiene salvación, esta va a ser otra elección amañada, yo me voy. Y esa resignación, esa decepción, esa tristeza, pues no es solamente un efecto de un día y ya, eso se ha transformado en los últimos años en muchísimas personas
que a la hora de ver que no tienen futuro en este país por la crisis económica, por la falta de oportunidades, por la falta de libertades, etcétera, deciden partir de Venezuela, ¿no? Y eso nos ha llevado a una migración de entre 7 y 8 millones de personas, desconozco en este momento cuál es la cifra exacta, pero al final termina siendo ese el efecto, ¿no? Y ese efecto no va a parar si no hay posibilidades reales de cambio político y de expectativa de cambio y bueno, de poder vivir en un país medianamente normal, ¿no? Así que no pareciera, en caso de que se mantenga este escenario actual, que es una elección no libre en la cual Maduro se reelige por las buenas o por las malas, como él mismo lo ha venido diciendo, que ese escenario cambie. Lo que se espera es que continúe la migración de personas de todas las edades, de todos los estratos sociales, con todos los destinos por llegar. Y bueno, obviamente eso es un escenario que debe preocupar a la comunidad internacional, porque al final ningún país está preparado para recibir más de 1 millón de personas, 1.500.000 personas, 1.800.000, como es en el caso de Colombia, ¿no? Es un problema de políticas públicas para los propios países y por ende, pues la comunidad internacional debe abocarse a conseguir una solución real al conflicto en Venezuela, porque de lo contrario, el problema de raíz, que es este de la migración, va a continuar sucediendo. Desde el punto de vista logístico, ¿qué sigue para los próximos días de acuerdo al establecido en el cronograma electoral? En teoría, hasta mediados de abril la oposición tiene chance de sustituir su candidatura. Hay dos versiones con relación a este tema, ¿no? Igual dentro de la arbitrariedad, algo que debería estar escrito en texto y debería ser inamovible, pues es algo que ahora es interpretable. Hay quienes dicen que la sustitución de la candidatura puede ser por cualquier persona, es decir, X persona se retira y le da el apoyo a María Corina Machado, que ahora sí puede ser postulada como candidata, o Corina Lloris, o quien sea, ¿no? Esa es una de las versiones. Hay otra versión que difundió Diosdado Cabello la semana pasada en su programa con El Mazo Dando, que dice que las sustituciones solamente pueden ser por candidatos inscritos. Es decir, si yo me retiro de la contienda siendo yo candidato presidencial, solamente puedo apoyar a una de las 12 personas que están inscritas en el proceso. Daniel Ceballos, Claudio Fermín, Enrique Márquez, Manuel Rosales, etcétera, etcétera, etcétera. Si es lo segundo, pues obviamente le cierra mucho más el abanico de posibilidades a la oposición con relación a quién apoyar y a quién no. Falta por ver si la propia candidatura del señor Edmundo González es viable en términos de que el propio candidato quiera, de que el chavismo lo acepte, como hemos visto lo arbitrario que sucedió en el caso de Corina Lloris, no podemos descartar que sea eliminada su candidatura. Y luego de esto, pues en teoría ya avanza el tema de la campaña electoral. María Corina Machado aseguraba que este periodo de sustituciones todavía tiene plazo hasta 10 días antes del proceso electoral. Esto es cierto, pero con salvedades, lo explicaba Eugenio Martínez ayer en la noche. Luego de este lapso que les comentaba, de mediados de abril, cualquier sustitución puede darse según la normativa electoral, pero no va a aparecer en el tarjetón electoral. Es decir, si a día, creo que es 18 de abril la fecha, luego de este día la oposición hace alguna sustitución, pero en la tarjeta MUD se quedó el nombre de Edmundo González, el nombre que va a aparecer el 28 de julio en el tarjetón va a ser Edmundo González, pese a que la sustitución que proceda o no sea a favor de María Corina Machado, por poner un ejemplo. Entonces esto hace un poquito más engorroso todo el tema de cómo se va a dar la candidatura. Los lapsos son un poco más apretados de lo que se proyecta o lo que proyectaba ayer la candidata Machado, pero sí es cierto que tiene un plazo todavía para negociar, bien sea en los términos técnicos que se argumentan o no. Sin embargo, sabemos que es un proceso discrecional y bueno, esas son las condiciones bajo las cuales se está participando en esta oportunidad en el proceso electoral. Si nos pasamos por el escenario de que no se pudiese inscribir, por ejemplo, María Corina Machado o Corina Lloris, ¿cómo puede influir en la intención de voto del venezolano el hecho de que sea un candidato de los que ya están postulados? Yo creo que ya de por sí impacta. Se ha leído y lo he podido, digamos, captar en grupos que hay personas que dicen por Rosales no voto, como un eslogan o algo inamovible, ¿no? Y eso obviamente te habla del nivel de rechazo que tiene esta candidatura vinculada a la vieja política, vinculada a también fracasos de años anteriores de la oposición. Entonces el impacto es real por una parte, ¿no? Sin embargo, ahí lo que va a ser más importante es cuál va a ser la voz de María Corina Machado de aquí a julio, ¿no? Si de aquí a julio se ve que no hay ningún tipo de apertura por parte del chavismo con relación a condiciones electorales, sus conversaciones con la comunidad internacional, etcétera, hay que ver si finalmente la voz de María Corina Machado va a ser llamar a no votar
evidentemente eso va a impactar en la intención final de voto, porque bueno, como te venía diciendo, María Corina representa en este momento la voluntad de cambio de muchísimos venezolanos, ¿no? También no podemos descartar un apoyo tardío a alguna de las candidaturas ya inscritas, ¿no? Y ahí lo que habría que ver es cuál va a ser la reacción del CNE y del chavismo al respecto. Si María Corina Machado, por ejemplo, le levanta la mano a Benjamín Rauseo, por poner un nombre, el CNE lo va a inhabilitar. No lo sabemos, es una posibilidad. Así que la verdad es que todavía queda bastante juego por jugar con relación a este tema. Eh, la oposición tiene el reto ante sí de ver cómo puede participar y hacer ver ese apoyo mayoritario en el hecho político del 28 de julio, y el chavismo obviamente va a optar por seguir dividiendo lo más posible la oposición y generando la mayor cantidad de desconfianzas entre los actores. Luis, hemos hablado de lo que se conoce oficialmente en esta materia, pero ¿queda espacio para la negociación tras bastidores o tras cámaras, como nosotros le decimos? ¿Cuáles pudiesen ser esos puntos que pueden servir de presión para poder establecer una negociación? Sí, no, yo creo que la negociación no se ha detenido. La negociación interna en el seno de la oposición ha continuado en todos estos días. Estoy seguro de que es así, porque al final el tiempo apremia y la necesidad de construir una alternativa viable de cara a julio no se ha dejado de tener, ¿no? Así que estas negociaciones tienen que haberse mantenido. Yo creo que para que se construyan puntos de acuerdo tienen que conseguirse, digamos, esos pilares bajo los cuales se pudiese construir un apoyo de María Corina Machado a X personas. Es decir, ¿qué innegociables tiene María Corina Machado? Es el hecho de construir una no reelección, de convocar elecciones anticipadas en caso de ser electo, es construir un plan de gobierno conjunto, es, bueno, no sé, comenzar a trabajar en las garantías de cara a los miembros del gobierno que quieran participar en una transición en la cual de forma obligatoria tienen que estar representados todos los sectores. Pues bueno, nada, esas son algunas de las cosas que pudiesen trabajarse, ¿no? Y creo que cualquier persona que quiera optar al apoyo de María Corina Machado, pues tendría que comenzar a ofrecerle este tipo de cosas. Mira, yo voy a ser electo, pero yo convoco y entiendo tu derecho a ser candidata presidencial, así que yo, mira, si soy electo en julio, de aquí a un año y medio voy a convocar elecciones en diciembre de 2025, por poner un ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas deberían estar comenzando a trabajarse, para eso está la política y para eso está la negociación. Así que bueno, no dudo que este tipo de escenarios deben estarse trabajando en este momento y bueno, es cuestión de ver a qué acuerdo se logra llegar o no. ¿Piensas que es una prueba aprendida el hecho de tomar la abstención como una decisión? Sí, yo creo que en este momento el ánimo colectivo de los venezolanos no es igual al de 2018. En 2018 había mucha molestia y mucha decepción con el gobierno de Maduro, y también evidentemente se sabía que veníamos de un proceso de elecciones regionales de 2017 en el cual Andrés Velázquez en Bolívar, no sé si tú y tu audiencia recuerdan, pero logró demostrar que hubo un fraude electoral que no le permitió cobrar la gobernación de Bolívar, ¿no? Era tan reciente ese episodio de fraude electoral que la gente estaba mucho más dispuesta a no participar, ¿no? Sin embargo, estos 6 años en los cuales la oposición optó por una estrategia alternativa con relación a la no participación en procesos electorales, pues no lograron tampoco el cambio deseado, y por ende hoy por hoy los venezolanos sí están volteando más a ver como que, bueno, mira, el voto es lo que tengo, es la forma de rechazar a Maduro con la que puedo contar, con la que me siento seguro haciéndolo, y lo voy a ejercer, ¿no? Así que yo creo que hay una mayor disposición a participar en el proceso electoral. Creo que la oposición también entiende esto y por eso ha sido tan rotunda y contundente en el hecho de mantenerse en el camino electoral. Pero bueno, también el chavismo lo conoce y por eso intenta empujar lo más posible a esta alternativa electoral a salir de la ruta, ¿no? Así que bueno, todavía está por verse, todavía el hecho político está a más de 3 meses de distancia. Sabemos que es muy posible que de aquí a allá todavía el chavismo cierre aún más las condiciones electorales a través de las cuales tenga que postularse la oposición, así que es un proceso que todavía no está concluso. Lo que sí creo es que hay una mayor disposición por parte de los venezolanos a participar en el proceso. Gracias por este análisis, Luis. Feliz semana para ti. Seguimos en contacto analizando estos hechos que son noticias y que, como tú dices, están en desarrollo. Gracias Gracias. a ti, feliz día para todos. Era Luis Peche, él es consultor político, quien nos acompaña el día de hoy para hablar de estos temas que son noticias en nuestro país.